A ver, cuando pensamos en nuestros derechos, ya saben, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, casi siempre los imaginamos como algo que tenemos, algo muy personal, ¿no? Pero, ¿qué tal si les digo que esa idea, el concepto de que un derecho sea propio, nació de un debate medieval súper curioso sobre no poseer absolutamente nada? Suena raro, ¿verdad? Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia. Miren, la idea de que existe una ley por encima de todo no es para nada nueva. Muchísimo antes de que existieran las constituciones modernas, pensadores como Cicerón ya hablaban de una ley universal, una que no esté escrita en ningún libro, sino que la llevamos grabada en nuestra naturaleza. Es como una ley que nos dice por puro instinto cómo debemos protegernos. Y bueno, ese fue el punto de partida en el mundo antiguo. Ok, entonces, si esta ley siempre ha estado ahí, en nuestros corazones, como un principio medio abstracto, la gran pregunta es, ¿en qué momento cambió todo? ¿Cuándo pasó de ser una idea a ser algo que podemos, digamos, sostener, un derecho personal, en nuestras manos? Pues ese es el viaje fascinante que vamos a hacer ahora mismo. Para empezar, tenemos que entender cómo era el mundo antes de que a alguien se le ocurriera hablar de mis derechos. Créanme, el modelo original era otra cosa totalmente distinta. Y aquí la palabra clave es ius. Ojo, en esa época, ius no significaba algo que una persona pudiera reclamar como suyo. Para nada. El ius era la ley, pero en un sentido súper abstracto. Pensemos en los grandes principios universales que rigen el cosmos, algo que existía fuera de la gente, no dentro. Esta distinción es importantísima, ¿eh? Por un lado estaba el ius, esa ley universal, cósmica, y por otro, la lex. La lex era básicamente lo que hoy llamamos legislación, las leyes concretas, las que escribe un gobierno. Claro, se esperaba que una buena lex se basara en los principios del ius, pero eran dos conceptos separados. Y esto nos lleva a un concepto fundamental para entender todo esto, el derecho objetivo. En este modelo de pensamiento, un derecho no era un poder que uno podía ejercer. No. Era justamente lo contrario. Era un deber, una responsabilidad que te imponía esa ley universal, el ius. Algo que estaba totalmente fuera del individuo. Para que quede más claro, pensemos en el derecho más básico de todos, el derecho a la vida. Hoy lo vemos como algo nuestro, ¿cierto? Una posesión. Pero en la Edad Media, la perspectiva era completamente distinta. No era un derecho que se poseía, sino una responsabilidad que se debía mantener. Y aquí viene un ejemplo increíble que lo explica todo. Según unos juristas del siglo XII, los decretistas, la vida era un regalo de Dios. Por lo tanto, era un deber ineludible preservarla. El suicidio, claro, estaba prohibido. Pero, escuchen esto, una persona condenada a muerte tenía el deber moral de intentar escapar. Y todavía más radical, si alguien se estaba muriendo de hambre, tenía el deber de tomar pan de quien tuviera de sobra. Ojo, no se consideraba un robo, sino el cumplimiento de una responsabilidad sagrada, vivir. ¿Se dan cuenta del giro? Todo se trataba del deber, no del poder. Entonces, ¿cómo diablos pasamos de esta idea de derechos como deberes a derechos como poderes personales? Pues por irónico que suene, la respuesta está en un grupo de monjes cuyo único objetivo era no poseer nada. Absolutamente nada. Y aquí es donde arranca la famosa paradoja franciscana. Resulta que los seguidores de San Francisco de Asís hicieron un voto de pobreza apostólica. La idea era imitar a Jesús y a los apóstoles. ¿Cómo? Renunciando a todo, no siendo dueños de nada. Pedían limosna para comer y usaban las cosas del día a día sin decir «esto es mío». Parecía una idea muy noble y sencilla, ¿no? Pues acabó creando un problemón legal y teológico de proporciones épicas. Y aquí es donde entra en escena el Papa Juan XXII, que lo resumió todo perfectamente. Dijo algo como: «A ver, esto no tiene sentido. Si yo tomo un pedazo de pan que me dieron, me lo como y pues ya no existe. ¿Cómo pueden decir que no fui dueño de ese pan, aunque sea por un instante?» Una pregunta súper simple, de puro sentido común, que sacudió los cimientos de la orden franciscana. Y claro, el punto clave es que esto no fue un simple debate académico, para nada. El Papa subió la apuesta al máximo. Declaró que la doctrina franciscana, esa idea de que se puede usar algo sin poseerlo, era ni más ni menos que una herejía. De un momento a otro, los franciscanos ya no solo estaban defendiendo su forma de vida, estaban defendiendo su fe contra la persona más poderosa del mundo cristiano. Y justo en ese momento de crisis aparece el héroe de esta historia, el filósofo Guillermo de Ockham. Para defender a los franciscanos, se le ocurrió una idea totalmente radical.
Una idea que no solo resolvería la paradoja, sino que, sin querer queriendo, daría luz al concepto moderno de lo que llamamos mis derechos. Y aquí está la genialidad que lo cambió absolutamente todo. Occam introduce el concepto de derecho subjetivo. Por primera vez en la historia, un derecho ya no se define como un deber que viene de afuera, sino como un poder que nace desde adentro. Una potestas, como se decía en latín, un poder que le pertenece al individuo. Ya no era algo impuesto, sino algo que se posee y que se puede elegir ejercer o no. Y con eso, ¡pum!, un cambio de paradigma total. Pasamos del derecho objetivo, ese deber externo, al derecho subjetivo, un poder interno que cada persona tiene. Este es, literalmente, el momento en que nacen los derechos como los conocemos hoy. La idea de derecho dejó de ser una responsabilidad para convertirse en una posesión. Pero a ver, ¿cómo resolvió esto el problema de los franciscanos? La lógica de Occam fue simplemente brillante. Lo planteó en 3 pasos. Primero, Dios le da a los seres humanos el poder, o sea, el derecho, de adquirir cosas. Segundo, el sistema de propiedad privada como tal, con sus leyes y todo, es un invento humano. Y tercero, y aquí está la magia, por lo tanto, un monje puede renunciar perfectamente al invento humano, la propiedad, sin tener que renunciar al poder que le dio Dios. Y listo, problema resuelto. El Papa se equivocaba y los franciscanos no eran herejes. Pero este giro mental no se quedó solo en un debate teológico, ni mucho menos. La idea de Occam se convirtió en la base de cómo pensamos hoy en día sobre nuestros derechos más fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad. A ver, echemos un vistazo a cómo veían estos 3 grandes derechos los pensadores medievales, ya con esta nueva idea en mente. La vida y la libertad se consideraban regalos directos de Dios y por eso eran inalienables, o sea, no se podían entregar ni vender. Eran, en el fondo, deberes. Pero la propiedad, la propiedad era otra cosa. El derecho a tenerla era un poder que venía de Dios, pero la propiedad en sí era un invento humano. Y eso la hacía alienable. Uno podía elegir renunciar a ella. Exactamente lo que hacían los franciscanos. Así que, en resumen, este debate que parecía tan específico sobre la pobreza de unos monjes, en realidad no fue una simple anécdota histórica. El concepto de Occam, el de un derecho como un poder personal, como un derecho subjetivo, se convirtió en la piedra angular para filósofos como John Locke y básicamente para toda la filosofía política del mundo moderno. Claro que toda esta historia nos deja con un desafío que sigue más vivo que nunca: ese eterno juego de equilibrio entre los derechos que tenemos y las responsabilidades que conllevan. Y eso nos trae a un concepto más moderno: la libertad ordenada, que básicamente reconoce que sí, tenemos libertades individuales, nuestros derechos subjetivos, pero que siempre deben estar en equilibrio con las necesidades del orden público y el bienestar de la comunidad en la que todos vivimos. Y esa es la gran conclusión. Ni siquiera un derecho inalienable es un derecho absoluto. La misma tradición de pensamiento que nos dio estos derechos también nos recuerda que tenemos obligaciones con los demás. No podemos pensar en nuestros derechos de una forma súper individualista, como si estuviéramos en una isla, porque al final del día todos somos parte de una comunidad. Lo que nos deja con la pregunta del millón, una pregunta que no pasa de moda. Es una que viene resonando desde aquel debate medieval hasta los titulares que leemos hoy. ¿Cómo encontramos el balance justo entre los derechos que poseemos como individuos y el bien de la comunidad que todos compartimos? Bueno, ese es un rompecabezas que todavía hoy seguimos intentando armar.